Trabajar la oficina, como trabajamos, teníamos una oficina realmente antigua. Aplicamos nuestro propio producto a nuestra oficina, ya hablamos del año 2000, y se empieza a incorporar, a hacer una oficina muy abierta a los cambios, muy de compartir con equipos de trabajo, etc. Y a partir de estos años, pues siempre ha sido no cambiar conceptos de oficinas, siempre partimos de la oficina abierta, la oficina abierta a los cambios, muy productiva y fomentar la inteligencia colectiva de las personas. Se van mejorando, se van incorporando elementos de estos casos. Los Burolec son los que diseñan la plataforma Join, por ejemplo, o la puesto de trabajo, es un tema de trabajo más comunal. Luego se incorporan unos elementos que bautizan la oficina como Net and Net, o sea, net de red y del hilo entre las personas para trabajar algo más privado. Necesitan llamadas personales, necesitan un poco de privacidad, necesitas puntos de reuniones, pero siempre una oficina muy abierta a los cambios. Y hace 2 años nosotros volvimos a cambiar toda la oficina incorporando ya una serie de elementos que hemos bautizado como la Citizen Office, partiendo un poco de la idea del año 92. Esta Citizen Office lo que es una oficina muy creativa, muy democrática, o sea, la gente es la que decide cómo trabajan de alguna forma. Ellos han hecho, digamos, un trabajo de equipo, un workshop, para ver cuál es la oficina ideal para ellos. Y hay muchos tipos de puestos de trabajo. Pues trabajas con materiales, por ejemplo, la gente de fábrica, producción, pues trabajan con mesas de altura de 10, es mucho más cómodo. Otros trabajan en puestos fijos, otros con mesas regulares de altura, otros en plataforma, muchos puntos de reunión. Y eso es lo que llamamos nosotros la Citizen Office, ¿no? Todo esto es el fruto, digamos, de investigación desde el año 90 o así de diseñadores, tanto con los que hicieron la construcción de la Citizen Office como el resto de diseñadores que han colaborado con Mitra, ¿no? Mitra tiene una serie de edificios en Suiza.